Hoy vamos a hablar de las meshes y de sus propiedades. Quiero hablar de este tema porque sé que es muy difícil entrar en estos temas de los shaders y de los objetos cuando no sabes muy bien cuál es la información que estás manejando y cómo se componen los objetos. Así que mi intención es hacer una serie de tutoriales básicos para que puedas enfrentarte a todo esto y seguir los vídeos que vayamos haciendo y así. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una mesh? Una mesh es el conjunto de datos que utilizamos para representar físicamente un objeto en la escena. Es decir, cómo lo dibujamos, qué le damos a la GPU para que pueda saber cómo renderizar nuestro objeto. En inglés significa literalmente malla, y esto es porque está compuesto por vértices y aristas, como una malla, como una red de pescar. Estas mallas pueden estar abiertas o cerradas o tener huecos en medio, y además no tenemos por qué utilizar una sola malla para dibujar un objeto. Un objeto puede estar compuesto por muchas mallas. De momento, y para que podamos seguir esta explicación de manera más fácil, voy a hablar como si un objeto fuera una malla, ¿de acuerdo? Pero es muy normal cuando estés trabajando con artistas que utilicen más de una. Ya aprenderemos a gestionar eso en el futuro en otros tutoriales. Las mallas están formadas por vértices y por aristas. Y cuando estos vértices y estas aristas encierran una superficie, encierran un espacio que queremos determinar como si fuera una superficie, por ejemplo, la superficie de una mesa o la cara de un cubo, a esto le llamamos así, cara. Pero ojo, atención, porque no puedes tener caras de un número infinito de vértices. Es muy normal, si estás trabajando con Blender o con AutoCAD o con este tipo de softwares, que te permitan hacer polígonos o cualquier tipo de caras con cualquier tipo de vértices sin pedirte que hagas ningún corte sobre ellos. Esto es algo que se ha empezado a hacer recientemente en el software. Bueno, cuando digo recientemente me refiero a hace unos años, ¿vale? Pero recientemente. ¿Qué ocurre? La GPU, para poder optimizar cómo renderiza estas caras y cómo gestiona esa información, lo que hace es dividirlo en triángulos. Y muchas veces escucharás, como programador, hablar de tris. Esos son los triángulos que forman una cara. Lo que hace la GPU por dentro es coger la información de la cara, los vértices, y cortar triángulos por dentro para poder optimizar. Esto puede dar lugar a algunos artefactos, pero es muy raro y suele funcionar bastante bien. Normalmente nuestros artistas sabrán cómo dividir las mallas para que la GPU trabaje correctamente con ellas, así que no tendremos que preocuparnos por esto. Si quieres saber más sobre cómo funcionan las GPU por dentro y cuáles son por encima los pasos que realizan a la hora de renderizar un objeto, te animo a que vayas a mi vídeo donde te explico rápidamente las nociones básicas de una GPU y te linkeo a unos cuantos links que te van a ayudar a entenderlo mucho mejor. Sigamos con las mallas. Otro dato importante, el pivote. El pivote es el centro de coordenadas de la malla. Realmente el pivote no está representado dentro de la estructura, no es un dato que podamos acceder, hasta donde yo sé, sino que está representado por el valor del resto de vértices en la malla. ¿Por qué es esto? Bueno, no sé si sabes lo que son las coordenadas locales y las coordenadas globales. Así rápidamente, aunque ya hablaremos de esto en otros vídeos, las coordenadas globales son las coordenadas del mundo y las coordenadas locales son las que se hacen en referencia a otro objeto. Por ejemplo, yo ahora estoy a una unidad de distancia del micro, pero el micro puede estar en, yo qué sé, la posición 1517 del mundo. Pero mi posición local a la del micro es 1. Pues eso, esa es la diferencia, es la relatividad, como Einstein decía. Tiene que ver con la relatividad. Entonces, cuando hablamos de mallas y de las posiciones de los vértices, en realidad todo eso está en posiciones locales a un centro imaginario que es el pivote. Y este pivote es muy importante porque nos permite girar las mallas en base a un punto de su geometría. Y esto, por ejemplo, es muy útil cuando queremos hacer puertas o ventanas o cosas que tienen que girar desde un punto concreto. Esto va a ser muy importante en el desarrollo de tus videojuegos. Además, y esto es el pivote, pero hay más cosas. Las caras tienen un derecho y un revés. El derecho es el lado que va a renderizar la GPU. Esto es porque la GPU interpreta como que hay un lado que da hacia afuera, que es lo que queremos ver, porque es lo que estamos mirando, como la fachada de un edificio, y hay una parte que da hacia dentro de la malla, porque interpreta que todas las mallas van a estar cerradas, y esa no la vamos a querer renderizar. Esto es lo que pasa cuando metes la cámara dentro de un objeto y de repente desaparece el objeto. En realidad lo que está pasando es que la GPU está intentando renderizar las caras desde dentro y esas caras no se renderizan, entonces quedan invisibles. Hay formas de cambiar este comportamiento porque solo es por defecto, como muchas cosas en la vida, se puede cambiar. Pero ese es el comportamiento por defecto y lo tienes que entender porque es lo que va a ocurrir el 90% de las veces. Va a ser muy raro que quieras hacer otra cosa.
Para que la GPU sepa de qué lado tiene que renderizar la cara, lo que hacemos es darle un vector, y este es el vector normal, que indica hacia dónde está mirando la cara. Pero es que esto tiene más implicaciones, que ya veremos más adelante, en los materiales. Por el momento quédate, tanto los vértices como las aristas, como las caras, tienen vectores normales. Pasemos ahora a unos datos más coloridos. ¿Qué quiero decir con esto? Los vértices no solo contienen su posición en base al objeto, en base a su centro de coordenadas, al pivote, también obtienen un color. La GPU puede utilizar este color para interpolarlo y pintar las caras. ¿Qué es interpolar? Muy rápidamente. Interpolar es una operación en la que coges dos valores y encuentras un valor intermedio. Es como los gradientes. Realmente es como hacer un gradiente entre dos valores. Es muy poco habitual que se utilicen estas técnicas en juegos AAA o de alta calidad gráfica o que queramos que sean súper realistas. Pero es una herramienta muy útil para ciertos juegos de low poly o, por ejemplo, un uso muy común de darle un color a los vértices es para el texto. TMP, que es un componente que tiene Unity, que está muy bien, utiliza el color del vértice para colorear el texto, así que es algo que definitivamente tenemos que saber que existe y que podemos utilizar. Y hablando de texturas, los vértices tienen otra propiedad más, que son las coordenadas UV. Se llaman UV porque es uno de los estándares para llamar a ciertos vectores ortogonales. Los más comunes son XYZ y JK y V. Y no sé cuál es la tercera letra, creo que hay otra letra, pero no me la sé. En algunos motores vas a ver que ahí está 4 sets de UVs. No te preocupes por eso, porque es que cada motor utiliza diferentes sets de UVs para calcular sombras u otro tipo de cosas. Nosotros solo nos vamos a preocupar por las V0, que son las principales. ¿Cómo funcionan? Bueno, pues igual has visto alguna vez una imagen como esta. En esta imagen lo que ves es una malla desplegada. Es como si hubiéramos hecho unos cortes, que se suelen llamar costuras, y hubiéramos desplegado la malla entera encima de una textura, y es transparente. Los puntos son los vértices de nuestra malla, y dependiendo de dónde caigan, podemos guardar estos valores para saber dónde tienen que ir dentro de esta textura. ¿Cuáles son estos valores? Vale, es igual que las posiciones locales de los objetos, solo que en vez de estar en base a un punto 3D es un punto 2D y es 0 a 1. 0 sería el inicio de las coordenadas y 1 sería el punto máximo más lejos al que puede llegar la coordenada. Si nos pasamos, volvería por el principio. Es como si le restáramos toda la longitud y volvería por el principio. Y por eso te puedes pasar a veces cuando haces texturas raras. Entonces, nuestro software 3D va a guardar estos puntos, estos porcentajes de la textura en los vértices, y cuando vamos a nuestro software 3D, a nuestro motor de juego, va a coger la textura y con esos valores va a saber cómo interpolarla. Básicamente va a coger los 4 vértices, o los 3 vértices, porque va por triángulos, va a coger los 3 vértices del triángulo, los va a poner encima de la textura y va a interpolar los píxeles que hay en medio. Si lo hemos hecho bien, va a quedar genial. Si lo hemos hecho mal, puede que nos queden texturas alargadas o algún tipo de artefactos, pero no es lo más común y normalmente sabrás cómo resolverlo moviendo las UVs. Vale, por último quiero hablar de la rotación y de la escala. ¿Qué son? ¿Cómo funcionan? Porque claro, yo te he dicho que los vértices van en un espacio local. Pero, ¿qué pasa si quiero rotar el objeto o si quiero escalarlo? Porque yo he visto en los videojuegos que los objetos rotan y escalan y chocan y se deforman. Hay muchas técnicas para hacer esto. ¿Podrías rotar todos los vértices de la mesh? Sí, pero no es lo más común. Normalmente lo que se hace es tener un pequeño componente en el objeto que se llama transform o transformada. Estoy hablando de Unity, pero también se aplica a otros motores. Esta transformada es una matriz con unos vectores que se construye de una manera específica que se mete en la GPU y la GPU aplica esta matriz, la multiplica por los vértices y entonces los recoloca en el espacio y ya queda todo guay y nuestro juego funciona perfectamente. ¿Por qué no modificamos la mesh original? Porque queremos mantener la mesh original. Lo más normal es que la mesh queramos mantenerla pura, en su estado puro, perfecto del mundo de las ideas de Platón, y no queramos modificar los vértices. Si modificamos los vértices es porque ese objeto ha cambiado por la razón que sea de diseño y queremos moverlo. Pero si no, lo más normal es meterle una transformada a la GPU y ella ya sabe lo que tiene que hacer y cómo pintar nuestro objeto. Y eso es todo. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido de ayuda y creo que no me he dejado nada. Pero si crees que me he dejado algo o tienes alguna duda de lo que te he expuesto, no dudes en dejármelo en los comentarios y te contestaré en cuanto pueda.
Nos vemos en la próxima excusa.